Si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti sabe que el mundo no funciona como te enseñaron, que existe un juego oculto de poder que algunos conocen y otros ignoran completamente. Y hoy vas a descubrir las 7 leyes más poderosas que Nicolás Maquiavelo reveló hace más de 500 años para dominar cualquier situación, cualquier persona, cualquier circunstancia que se presente en tu vida. Estas no son simples teorías filosóficas, son estrategias reales que han usado los hombres más poderosos de la historia, desde César hasta los líderes políticos y empresarios más influyentes de nuestro tiempo, y la razón por la cual la mayoría de las personas permanecen en posiciones de debilidad no es por falta de talento o inteligencia, sino porque nunca aprendieron estas reglas fundamentales del poder humano. Maquiavelo escribió El Príncipe, después de años observando cómo funcionaba realmente el poder político en las cortes renacentistas. Y lo que descubrió fue tan perturbador y efectivo que su obra fue censurada por siglos, porque revelaba verdades incómodas sobre la naturaleza humana y las dinámicas de dominación que los poderosos preferían mantener en secreto. El error más grande que comete la gente común es creer que el mundo funciona basado en la justicia, la bondad y la reciprocidad, cuando en realidad funciona basado en relaciones de poder, percepciones e intereses ocultos. Y mientras tú sigues siendo buena persona y esperando que los demás te traten con la misma bondad, otros están aplicando estas leyes para posicionarse por encima de ti en todos los aspectos de la vida. La primera ley maquiavélica es nunca eclipsar completamente a tu superior, porque aunque tengas más talento, más conocimiento o mejores ideas que tu jefe, tu mentor o cualquier persona que tenga autoridad sobre ti, demostrar abiertamente tu superioridad es la forma más rápida de convertirte en una amenaza que debe ser eliminada. Maquiavelo observó que los príncipes más inteligentes mantenían cerca a asesores brillantes, pero estos asesores siempre tenían cuidado de hacer que sus ideas parecieran inspiradas por el príncipe mismo, de manera que el superior se sintiera responsable del éxito y nunca sintiera que su posición estaba siendo cuestionada. Esta ley se aplica perfectamente en el mundo laboral moderno, donde vemos constantemente empleados talentosos que son despedidos no por incompetencia, sino por hacer que sus jefes se sientan inseguros. Y la clave está en aprender a brillar sin opacar, a destacar tus habilidades de una manera que engrandezca a tu superior en lugar de amenazarlo, porque cuando logras que alguien con poder se sienta responsable de tu éxito, te conviertes en invaluable para esa persona. Un ejemplo perfecto de esta ley en acción es cómo los asesores más exitosos de grandes CEOs nunca toman crédito público por las estrategias que desarrollan, sino que permiten que el CEO presente las ideas como propias, y a cambio reciben influencia real, acceso privilegiado y protección dentro de la organización. La aplicación práctica de esta ley requiere que desarrolles lo que podríamos llamar brillantez estratégica, donde tu objetivo no es demostrar que eres el más inteligente de la sala, sino posicionarte como la persona que hace más inteligente a la persona más poderosa de la sala. Y esto requiere un nivel de inteligencia emocional y ego controlado que la mayoría de las personas no posee porque están demasiado preocupadas por el reconocimiento inmediato. La segunda ley maquiavélica es mantener a tus enemigos más cerca que a tus amigos,
porque tus amigos ya están de tu lado y por lo tanto no representan una amenaza inmediata que necesites monitorear. Pero tus enemigos están constantemente buscando formas de socavarte, traicionarte o aprovecharse de tus debilidades. Y la única manera de protegerte efectivamente es manteniendo una vigilancia constante sobre sus movimientos y motivaciones. Esta ley va contra todos los instintos naturales que te enseñaron sobre alejarte de las personas que no te agradan. Pero Maquiavelo entendía que en el juego del poder la información es la moneda más valiosa y no puedes obtener información sobre las intenciones de tus enemigos si los mantienes a distancia. La aplicación práctica de esta ley requiere que desarrolles una mentalidad de inteligencia estratégica, donde tratas a tus enemigos con cordialidad superficial mientras mantienes una observación constante de sus patrones de comportamiento, sus alianzas, sus puntos débiles y sus próximos movimientos probables. Esto no significa convertirte en paranoico o vivir en constante estado de guerra, sino desarrollar una conciencia situacional que te permita anticipar problemas antes de que se materialicen y responder apropiadamente cuando sea necesario. En el ambiente laboral, esto se traduce en mantener relaciones profesionales cordiales, incluso con colegas que sabes que compiten directamente contigo o que han demostrado comportamientos desleales en el pasado. Porque mantener esas líneas de comunicación abiertas te permite detectar cuando están planeando algo que podría afectarte. Un empresario exitoso que conozco aplica esta ley, manteniendo reuniones regulares con competidores de su industria bajo el pretexto de colaboración sectorial, cuando en realidad está constantemente evaluando sus estrategias, identificando sus fortalezas y debilidades, y anticipando sus próximos movimientos en el mercado. Esta información le ha permitido adelantarse a lanzamientos de productos competidores, identificar oportunidades de mercado que sus rivales no han visto, incluso reclutar talento clave de organizaciones competidoras antes de que se conviertan en una amenaza real. La clave está en entender que mantener a tus enemigos cerca no significa confiar en ellos o bajar la guardia, sino crear oportunidades controladas de interacción que te permitan obtener inteligencia valiosa mientras limitas su acceso a información sensible sobre ti. La tercera ley maquiavélica es nunca confiar completamente en la lealtad de otros, porque la lealtad humana es fundamentalmente condicional y está basada en beneficios mutuos, conveniencia y circunstancias cambiantes. Y aunque alguien pueda ser completamente leal a ti hoy, las circunstancias pueden cambiar mañana de una manera que haga que traicionarte sea más beneficioso que mantenerse leal. Esta ley no surge del cinismo, sino de la observación práctica de cómo funcionan realmente las relaciones humanas cuando están bajo presión, cuando cambian los incentivos o cuando aparecen oportunidades más atractivas para la otra persona. Maquiavelo había visto demasiados príncipes caer porque confiaron ciegamente en aliados que los traicionaron en el momento más crítico, y entendía que la confianza absoluta es un lujo que los poderosos no pueden permitirse porque las apuestas son demasiado altas. La aplicación práctica de esta ley no significa convertirse en una persona desconfiada o paranoica, sino desarrollar lo que podríamos llamar confianza calibrada,
donde tu nivel de confianza en cada persona está basado en una evaluación realista de sus motivaciones, sus alternativas disponibles y qué tan alineados están sus intereses con los tuyos a largo plazo. En términos prácticos, esto significa que nunca debes poner el futuro de tu carrera, tu empresa o tu bienestar completamente en manos de otra persona. Sin importar qué tan cercana o leal parezca esa persona en este momento. Siempre debes tener planes de contingencia, diversificar tus fuentes de apoyo y mantener cierto nivel de independencia que te permita sobrevivir si esa persona decide que sus intereses ya no están alineados con los tuyos. Esto es especialmente importante en sociedades empresariales donde vemos constantemente socios que se traicionan mutuamente cuando los negocios van mal, empleados clave que se van a la competencia llevándose información sensible y mentores que abandonan a sus protegidos cuando estos empiezan a representar una amenaza a su propia posición. La cuarta ley maquiavélica es controlar la información que compartes porque el conocimiento es poder. Y cuando das a conocer tus planes, tus estrategias, tus debilidades o tus verdaderas intenciones, estás entregando poder a otros que pueden usarlo en tu contra en el momento menos esperado. Maquiavelo observó que los príncipes más exitosos eran aquellos que mantenían sus cartas cerca del pecho, que revelaban información de manera estratégica y calculada y que nunca permitían que sus enemigos o incluso sus aliados tuvieran una imagen completa de sus capacidades o intenciones. Esta ley va contra la tendencia natural humana de querer compartir nuestros éxitos, nuestros planes y nuestros conocimientos, especialmente cuando estamos emocionados por algo que estamos haciendo o cuando queremos impresionar a otros con nuestra inteligencia o nuestros logros. Pero cada vez que compartes información sin un propósito estratégico claro, estás potencialmente dándole a alguien más las herramientas para competir contigo, socavarte o aprovecharse de lo que has aprendido con tu propio esfuerzo y experiencia. La aplicación práctica de esta ley requiere que desarrolles lo que llamaríamos disciplina informacional, donde antes de compartir cualquier información importante, te preguntas, ¿qué gano al compartir esto? ¿Qué podría perder? ¿Cómo podría esta información ser usada en mi contra? Y esta persona realmente necesita saber esto para que yo pueda lograr mis objetivos. En el mundo empresarial, esto se traduce en ser muy cuidadoso sobre qué detalles compartes sobre tus estrategias de negocio, tus fuentes de ingresos, tus contactos clave o tus planes futuros, incluso con personas que consideras amigas o aliadas. He visto empresarios arruinar oportunidades millonarias simplemente por comentar casualmente sobre un deal que estaban negociando, solo para descubrir después que alguien que escuchó la conversación usó esa información para posicionarse como una alternativa más atractiva para la otra parte. La información es como el dinero. Mientras más tengas y menos sepan otros exactamente cuánto tienes, más poder real posees para negociar y maniobrar según tus intereses. La quinta ley maquiavélica es proyectar fortaleza incluso cuando te sientes débil, porque el poder no es solamente tener recursos reales, sino también controlar cómo otros perciben tus recursos, tus capacidades y tu posición. Y en muchas situaciones, la percepción de poder es más efectiva que el poder real, porque las personas toman decisiones basadas en lo que creen que es verdad, no necesariamente en lo que es objetivamente cierto.
Maquiavelo entendía que un príncipe que parecía débil invitaba a ataques y traiciones, mientras que un príncipe que proyectaba fortaleza y confianza disuadía a enemigos potenciales y atraía aliados que querían estar del lado ganador. Esta ley no se trata de fingir o de vivir en la fantasía, sino de entender que la confianza, la compostura y la presentación estratégica de tus fortalezas son habilidades tan importantes como las habilidades técnicas o los recursos materiales que puedas poseer. La aplicación práctica de esta ley comienza con tu lenguaje corporal, tu forma de hablar, la manera en que te vistes y te presentas al mundo. Porque las personas están constantemente haciendo evaluaciones subconscientes sobre tu estatus, tu competencia y tu poder, basándose en señales sutiles que ni siquiera te das cuenta de que estás enviando. Cuando caminas con los hombros hacia atrás, mantienes contacto visual directo, hablas con voz clara y pausada y te vistes de manera que refleje seriedad y competencia. Estás enviando señales que comunican que eres alguien que debe ser respetado y tomado en serio. Pero esta ley va más allá de la imagen personal y se extiende a cómo manejas las crisis, los desafíos y los momentos de incertidumbre. Cuando enfrentas un problema difícil, la tentación natural es expresar tu preocupación, buscar simpatía o admitir públicamente que no sabes qué hacer. Pero Maquiavelo te diría que estas reacciones naturales son exactamente las que invitan a otros a aprovecharse de tu momento de vulnerabilidad. En lugar de esto, debes mantener una compostura externa que sugiera que tienes la situación bajo control, que estás evaluando tus opciones calmadamente y que confías en tu capacidad de resolver cualquier desafío que se presente. La sexta ley maquiavélica es ser impredecible en tus acciones, porque cuando las personas pueden predecir fácilmente tus reacciones, tus decisiones o tus movimientos, pueden manipularte, anticiparse a ti, o simplemente darte por sentado de una manera que erosiona tu posición de poder. La predictibilidad es cómoda para las relaciones personales íntimas, pero en contextos competitivos o profesionales, ser demasiado predecible te convierte en vulnerable a la manipulación y te hace menos respetado, porque las personas saben exactamente cómo obtendrán cierta respuesta de ti. Maquiavelo observó que los príncipes más efectivos mantenían a todos adivinando sobre sus verdaderas intenciones y próximos movimientos, no porque fueran erráticos o irracionales, sino porque entendían que la incertidumbre genera respeto y precaución en otros. Cuando las personas no pueden predecir exactamente cómo vas a reaccionar a una situación, son más cuidadosas en cómo te tratan, más consideradas en sus peticiones y más respetuosas en su comunicación contigo, porque no quieren arriesgarse a provocar una reacción que no pueden anticipar. La aplicación práctica de esta ley requiere que varíes conscientemente tus patrones de comportamiento en situaciones similares, que ocasionalmente respondas de manera diferente a como has respondido antes, y que mantengas ciertos aspectos de tu personalidad y tus métodos como misterios que otros no pueden descifrar completamente. Esto no significa ser inconsistente en tus valores fundamentales o en tu carácter, sino ser estratégicamente impredecible en tus tácticas, tu timing y tus respuestas específicas a diferentes situaciones.
En el contexto empresarial, esto podría significar que a veces respondes inmediatamente a emails importantes y otras veces tomas tu tiempo para responder estratégicamente, que a veces eres extremadamente generoso con empleados que van más allá de sus responsabilidades y otras veces eres más medido en tu reconocimiento o que a veces compartes información detallada sobre tus decisiones y otras veces simplemente anuncias los resultados sin explicar el proceso. Esta variación mantiene a las personas atentas. Evita que te den por sentado y te da más opciones estratégicas, porque otros no pueden simplemente asumir cómo vas a reaccionar. La séptima y más poderosa ley maquiavélica es siempre tener una alternativa, porque el verdadero poder viene de la capacidad de alejarte de cualquier situación, relación o oportunidad sin sufrir consecuencias devastadoras. Y cuando otros saben que no tienes alternativas, automáticamente tienes menos poder de negociación y estás más vulnerable a ser explotado o manipulado. Esta ley se basa en el principio económico fundamental de que tu valor en cualquier intercambio está determinado no solo por lo que aportas, sino también por qué tan fácilmente puede ser reemplazado. ¿Y qué tan dispuesto estás a alejarte si las condiciones no son favorables? Maquiavelo entendía que los príncipes que dependían completamente de un solo aliado, una sola fuente de ingresos o una sola estrategia estaban constantemente a merced de circunstancias fuera de su control, mientras que aquellos que cultivaban múltiples opciones mantenían su autonomía y poder de decisión incluso en situaciones difíciles. La dependencia excesiva en cualquier persona, oportunidad o recurso te convierte en vulnerable, porque otros pueden usar esa dependencia para manipular tu comportamiento o extraer concesiones que no harías si tuvieras otras opciones disponibles. La aplicación práctica de esta ley requiere que constantemente cultives alternativas en todas las áreas importantes de tu vida. Alternativas profesionales que te permitan cambiar de trabajo si tu situación actual se vuelve insostenible. Alternativas financieras que te den seguridad económica independiente de tu fuente principal de ingresos. Alternativas sociales que eviten que dependas excesivamente de un solo círculo social. Y alternativas estratégicas en cualquier proyecto importante que estés desarrollando. Esto no significa que debas estar constantemente buscando salidas o que no puedas comprometerte profundamente con ciertas oportunidades, sino que debes mantener siempre la capacidad de elegir y la libertad de negociar desde una posición de fortaleza. En el mundo empresarial, esto se traduce en diversificar tus fuentes de ingresos, mantener tu red profesional activa, incluso cuando estás satisfecho con tu trabajo actual, desarrollar habilidades que te hagan valioso en múltiples industrias, y nunca poner todos tus recursos o toda tu reputación en una sola apuesta. Los empresarios más exitosos que conozco siempre tienen múltiples proyectos en desarrollo, múltiples flujos de ingresos y múltiples estrategias de salida para cada inversión importante que hacen, porque entienden que el verdadero poder empresarial viene de la capacidad de tomar riesgos calculados, sabiendo que tienes alternativas sólidas si las cosas no resultan como esperabas. La implementación exitosa de estas 7 leyes maquiavélicas requiere que entiendas que no se trata de convertirte en una persona manipuladora o deshonesta, sino de desarrollar sofisticación estratégica e inteligencia social,
que te permita navegar efectivamente en un mundo donde otros ya están usando estas dinámicas, consciente o inconscientemente. La realidad es que estas leyes ya están operando en todos los contextos sociales y profesionales, y tu elección no es si participar o no en estas dinámicas, sino si vas a ser consciente y competente en manejarlas, o si vas a ser víctima inconsciente de quienes sí las entienden y las aplican. El error más grande que cometen las personas bien intencionadas es creer que pueden opt-out del juego del poder simplemente siendo buenas personas y tratando a otros con justicia. Pero la realidad es que mientras tú eliges no jugar conscientemente, otros están usando estas estrategias para posicionarse por encima de ti, y tu bondad no te protege de las consecuencias de tu ingenuidad estratégica. Maquiavelo no escribió estas leyes porque pensara que el mundo debería funcionar así, sino porque observó que de hecho funciona así, y que ignorar esta realidad no la cambia. Solo te hace más vulnerable a ser explotado por quienes sí la entienden. La maestría en estas leyes viene de la práctica consciente y la aplicación gradual en situaciones de bajo riesgo, donde puedes experimentar y aprender sin consecuencias devastadoras si cometes errores. Comienza observando las dinámicas de poder en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo social, identificando quién usa estas estrategias naturalmente y cómo lo hace, y gradualmente incorporando estas perspectivas en tu propio comportamiento, de manera que sea congruente con tus valores, pero más sofisticada y efectiva que tu aproximación anterior. Recuerda que Maquiavelo mismo era fundamentalmente un republicano que valoraba la libertad y la justicia, pero entendía que para proteger y promover estos valores en un mundo imperfecto, era necesario entender y dominar las herramientas del poder real. Estas 7 leyes no son una invitación a abandonar tu integridad moral, sino una guía para desarrollar la competencia estratégica necesaria para proteger tus intereses, alcanzar tus objetivos y tener suficiente poder e influencia para hacer una diferencia positiva en el mundo según tus propios términos. Si este contenido te ha parecido valioso y quieres profundizar en estas estrategias de poder y influencia, asegúrate de suscribirte al canal, porque regularmente publico análisis profundos sobre las tácticas y mentalidades que han usado los hombres más poderosos de la historia para dominar sus circunstancias y crear el tipo de vida que realmente querían. Y si dejas un comentario describiendo cuál de estas 7 leyes te parece más difícil de aplicar o más relevante para tu situación actual, responderé personalmente con estrategias específicas para tu contexto particular. Porque el poder real viene no solo de entender estos principios, sino de saber cómo aplicarlos efectivamente en las situaciones específicas que enfrentas en tu propia vida.